Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Prólogo. La chispa de acero. El mundo, tal como lo conocían las generaciones pasadas, había muerto y renacido en un crisol de luz y poder. Lo que comenzó como un bebé radiante en Qingqing, China, se había convertido en la nueva normalidad de la humanidad. Una sociedad sobrehumana. El 80% de la población mundial poseía una habilidad extraordinaria conocida como Kirkodon. Estos poderes, que iban desde lo mundanamente útil hasta lo divinamente aterrador, redefinieron la estructura misma de la civilización. Con la llegada de los héroes, figuras sancionadas por el gobierno que usaban sus dones para proteger a los inocentes, también surgieron los villanos, aquellos que usaban sus poderes para el caos y el beneficio personal. Era una era de extremos, una danza perpetua entre la luz y la oscuridad. En el corazón de esta danza en Japón, dos de las luces más brillantes eran la heroína psiónica, Green Tornado, y el símbolo de la paz en persona, All Might. La noche era fría y el aire olía a asfalto mojado y a ozono. En el distrito industrial de Musutafu, una fundición abandonada brillaba con una luz enfermiza. Los estruendos metálicos resonaban en las calles desiertas, no por la maquinaria, sino por el combate. Dentro, All Might, en toda su gloria muscular y sonriente, era un huracán de fuerza bruta. Cada uno de sus puñetazos enviaba ondas de choque que hacían temblar los cimientos del edificio, derribando a los secuaces de un villano que se hacía llamar Scrap-Up, un hombre capaz de animar y controlar el metal. No teman, ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. Su voz retumbaba, llena de una confianza que era un arma en sí misma. Pero no estaba solo. Moviéndose con una gracia fluida que contrastaba con la fuerza aplastante de su compañero, estaba Green Tornado. El cabello verde oscuro de Inko Yagi flotaba a su alrededor, sus ojos brillaban con un poder telequinético de color esmeralda. Planchas de acero retorcido y vigas oxidadas se detenían en el aire, desviadas de su objetivo, antes de ser aplastadas en bolas compactas y arrojadas de vuelta a sus atacantes. Ella era la defensa precisa para el ataque arrollador de él. Juntos, eran una sinfonía de heroísmo. Toshi, a tu izquierda, advirtió Inko a través del comunicador, su voz tranquila a pesar del caos. Con un gesto de su mano, detuvo una lluvia de metralla que se dirigía a la espalda de All Might. Gracias, querida. Te debo una. Respondió él con una risa estruendosa antes de lanzar un Texas Smash que despejó la mitad de la sala. Después de unos minutos más, Scrap-Up fue neutralizado, envuelto en una prisión de su propio metal, cortesía de Inko. Mientras la policía llegaba para tomar el control, All Might se acercó a su esposa, su enorme figura proyectando una sombra protectora sobre ella. ¿Estás bien, Inko? No te esforzaste demasiado, ¿verdad? Su voz, ahora despojada de su estruendo heroico, estaba llena de una genuina y suave preocupación. Inko sonrió, colocando una mano sobre su vientre apenas visible. Estamos bien, Toshi. Aunque creo que nuestro pequeño pasajero sintió esa última onda de choque. No ha parado de dar pataditas. Llevaba 2 semanas embarazada, un secreto que atesoraban con todo su corazón. Era la razón por la que planeaban que esta fuera una de sus últimas misiones juntos por un tiempo. Bien. Vayámonos a casa, dijo Toshi, su forma comenzando a soltar vapor mientras se preparaba para volver a su estado esquelético. Justo cuando se giraban para irse, un sonido agudo y lastimero cortó el ruido de las sirenas que se acercaban. Era débil, casi ahogado por el eco de la ciudad, pero inconfundible. El llanto de un bebé. Se miraron, la misma pregunta en sus ojos.
El sonido los atrajo a un callejón oscuro y estrecho, un túnel de ladrillo y podredumbre encajado entre la fundición y otro almacén. El hedor a basura y agua estancada era abrumador. El llanto se hizo más fuerte, más desesperado, guiándolos hacia un gran contenedor de basura de metal. Con el ceño fruncido por la preocupación, Toshi usó su fuerza menguante para levantar la pesada tapa. El llanto se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio tenso. Dentro, envuelto en lo que parecían ser trapos sucios, yacía un recién nacido. Su piel estaba pálida y manchada, pero lo más impactante era el cordón umbilical, aún sin cortar, un testimonio crudo y cruel de su abandono. Inko ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Sin dudarlo un segundo, ignorando la suciedad, se inclinó y levantó al bebé con una delicadeza infinita, usando su telequinesis para cortar y anudar limpiamente el cordón. Toshi se quitó la chaqueta, y ella envolvió al pequeño en la tela, protegiéndolo del frío de la noche. SHHH, ya está, pequeño. Estás a salvo, susurró ella, acunándolo contra su pecho. Sin necesidad de intercambiar palabras, corrieron. No a la policía, no a una ambulancia, sino al único lugar en el que confiaban ciegamente. Las instalaciones médicas de la UA, donde trabajaba su vieja amiga, Recovery Girl. Chilló Shusenji, a pesar de la hora tardía, los recibió con su habitual eficiencia brusca. Tomó al bebé y lo llevó a una sala de examen esterilizada. Inko y Toshinori esperaron fuera, la adrenalina del combate reemplazada por una ansiedad punzante. Después de lo que pareció una eternidad, Recovery Girl salió, con una expresión ilegible en su rostro. Está bien, dijo simplemente, haciendo que ambos soltaran un suspiro de alivio que no sabían que estaban conteniendo. Es un recién nacido, probablemente de hace apenas unas horas. Aparte de una ligera hipotermia que ya he tratado, está en perfecto estado de salud. Quien quiera que lo haya dado a luz, lo cuidó bien, hasta que no lo hizo. ¿Podemos verlo? Preguntó Inko en voz baja. Chilló asintió. Los guió a una pequeña incubadora donde el bebé ahora dormía, limpio y envuelto en una manta blanca y suave. Su rostro era sereno, con un patrón de 4 pecas en cada mejilla que formaban un diamante perfecto. Y su cabello, incluso siendo una pelusa de recién nacido, era de un inconfundible tono verde, un verde bosque oscuro, incluso más intenso que el de Inko. ¿Qué pasará con él ahora? Preguntó Toshi, su forma esquelética pareciendo aún más frágil en la luz estéril de la clínica. Lo notificaremos a los servicios sociales. Lo más probable es que acabe en un orfanato hasta que se encuentre una familia de acogida, explicó Chiyo. La expresión de Inko se endureció. No, dijo con una firmeza que sorprendió a Toshi. Absolutamente no. Se giró hacia su marido, sus ojos ardiendo de determinación. Toshi, ¿leíste las noticias de la semana pasada? La redada en el orfanato de Kiyashi. Trata infantil, negligencia, abusos, no podemos arriesgarnos a que termine en un lugar así. No después de encontrarlo así. Toshinori la miró, luego miró al bebé dormido, tan pacífico e inconsciente de la crueldad de su primer día en el mundo. Sintió una oleada de protección tan feroz como cualquiera que hubiera sentido en el campo de batalla. Tienes razón, asintió. Se quedará con nosotros. Al menos por un tiempo. Hasta que estemos seguros de que estará en un buen lugar. Y así, Izuku, como decidieron llamarlo, se fue a casa con ellos. Adaptaron su espacioso apartamento para un bebé no esperado de forma prematura. Toshi, el símbolo de la paz, se encontró luchando contra pañales y biberones, una batalla que admitió que era más dura que cualquiera contra un villano. Los días se convirtieron en semanas, y nadie jamás fue a reclamar al bebé del pelo verde. La búsqueda de sus padres biológicos no arrojó ningún resultado. Él por un tiempo se fue alargando. Y entonces, un día, cuando Izuku tenía poco más de un año, mientras estaba sentado en el suelo de la sala de estar, miró a Toshinori, que le estaba haciendo caras graciosas, levantó sus pequeños brazos y dijo su primera palabra clara: papá. Esa misma tarde, mientras Inko lo acunaba para dormir, él murmuró: mamá. Esa fue la noche en que dejaron de buscar. Esa fue la noche en que Izuku dejó de ser el niño que estaban acogiendo y se convirtió, en sus corazones y en sus almas, en su hijo. El proceso de adopción legal fue solo una formalidad. 7 meses después, su familia se completó con el nacimiento de Izumi. Ella era la viva imagen de su madre, con el mismo cabello verde esmeralda, pero había heredado los brillantes ojos azules de su padre. Desde el principio, Izuku e Izumi fueron inseparables. Él era el hermano mayor protector, ella era su pequeña sombra adorable.
Crecieron sabiendo solo que eran hermanos, unidos por un amor incondicional. Su infancia fue un montaje de momentos felices. Cumpleaños donde Olmig, en su forma musculosa, intentaba sin éxito inflar globos sin reventarlos. Salidas familiares al parque, con Izuku empujando el columpio de Izumi cada vez más alto. Noches de tormenta donde ambos niños, asustados por los truenos, terminaban acurrucados en la cama de sus padres, sintiéndose seguros entre ellos. Inko y Toshi vieron los primeros pasos de Izuku, celebraron cada diente caído y besaron cada rodilla raspada. Eran una familia, forjada no por la sangre, sino por una elección deliberada y un amor inmenso. Entonces llegó el día que todo niño en su mundo esperaba con una mezcla de emoción y pavor: la visita al médico para descubrir sus dones. Izumi fue primero. La manifestación de su don fue sutil. Un juguete que estaba fuera de su alcance flotó suavemente hacia su mano. El médico sonrió. Una forma de telequinesis, como su madre. Pero parece más fuerte, más refinada a una edad temprana. Una versión potenciada. Luego fue el turno de Izuku. El médico realizó las pruebas, revisó las radiografías y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de lástima. Miró al niño de 4 años con sus grandes y esperanzados ojos verdes y luego a sus padres. Lo siento, dijo suavemente. Tiene la articulación extra en el dedo meñique del pie. Es de la generación anterior. No va a desarrollar un don. Es Kirkles. El viaje a casa fue silencioso. Izuku miraba fijamente por la ventana, viendo repetirse una y otra vez el video de Olmig salvando a cientos de personas, con las palabras del médico resonando en sus oídos. En casa, finalmente se derrumbó, las lágrimas corrían por sus pecas mientras le preguntaba a su madre, entre sollozos: ¿Puedo seguir siendo un héroe? Inko lo abrazó con fuerza, llorando con él. Toshinori, con el corazón roto, se arrodilló a su altura. Izuku, mírame, dijo, su voz suave pero firme. Un don no te convierte en un héroe. Es lo que haces, es tu corazón. Y tú, hijo mío, tienes el corazón más heroico que he conocido. Izumi, a su manera infantil, lo abrazó por el cuello. No importa, Izumi. Si alguien te molesta, lo haré flotar hasta la luna. Esa noche, le hicieron saber que nada había cambiado. Lo amaban incondicionalmente. Pero algo dentro de Izuku sí cambió. La puerta para convertirse en un héroe como su padre parecía haberse cerrado de golpe. Durante años, luchó con esa sensación de impotencia, hasta que encontró una nueva forma de volar. Encontró consuelo en la velocidad, en el riesgo calculado, en la adrenalina. Comenzó con un monopatín, luego una bicicleta de BMX, luego el snowboard. Descubrió que tenía un talento natural para los deportes extremos. El miedo que sentía al borde de una rampa era un miedo que podía controlar, que podía conquistar. Cada truco exitoso era una victoria, una forma de demostrarse a sí mismo que no necesitaba un don para ser extraordinario. A los 10 años, su talento era innegable. Fue seleccionado para representar a Japón en los X Games Junior en California. Su familia, por supuesto, estuvo allí, en primera fila. Inko con un cartel gigante que decía «Ese es mi hijo». Izumi gritando hasta quedarse ronca, y Toshinori, con una gorra y gafas de sol para ocultar su identidad, sintiendo un orgullo que casi lo hacía estallar. Izuku ganó. Esa victoria lo catapultó. Las competiciones se hicieron más grandes, los patrocinadores comenzaron a llamar. El más importante de ellos fue David Shield, el viejo amigo y compañero de Toshinori, un genio científico de Island. David diseñó para Izuku equipo de última generación. Tablas ultraligeras, equipo de protección revolucionario. Fue durante sus visitas a Island que Izuku conoció a Melissa Shield. Rápidamente se hicieron amigos inseparables, unidos por su admiración mutua. Melissa admiraba la valentía y habilidad de Izuku, e Izuku admiraba la inteligencia y bondad de Melissa. Pasaron 4 años. Izuku, ahora con 14, era una celebridad en el mundo de los deportes extremos. Acababa de ganar el campeonato mundial en su categoría. Para celebrarlo, y también para conmemorar que tanto Izumi como Melissa habían sido aceptadas en la UA, Izumi en el curso de héroes y Melissa en el de apoyo, las dos familias decidieron cenar juntas en un restaurante especial. «Deberías venir a la UA con nosotras, Izu», dijo Melissa, radiante. «Con tu agilidad y tus reflejos, podrías entrar en el curso general y luego transferirte. Podríamos trabajar juntos». Izumi asintió con entusiasmo. ¿Sí? Podríamos ir a la escuela juntos todos los días. Sería genial. Izuku sonrió, una sonrisa genuina pero con un matiz de resignación.
Chicas, aprecio la idea. De verdad. Pero, no soy material de héroe. Esto, dijo, haciendo un gesto vago hacia su trofeo, esto es lo que hago. Me divierto, siento la adrenalina, es suficiente para mí. Más tarde esa noche, Toshinori habló con él en privado. Hijo, sabes que mi poder, el One for All, se puede transferir. Te lo he ofrecido antes. Podrías ser el mayor de los héroes. Izuku negó con la cabeza, una decisión que había tomado hace mucho tiempo. Es tu poder, papá. Es tu legado. Yo ya he encontrado mi propio camino. Estoy feliz. Por favor, dáselo a alguien que realmente lo necesite, alguien que sueñe con ser un héroe como tú lo hiciste. Toshinori, aunque decepcionado, respetó su decisión. De vuelta en Japón, la vida continuaba. En la escuela secundaria altera, Katsuki Bakugo, que conocía la verdad sobre la familia de Izuku, lo molestaba constantemente, canalizando su complejo de inferioridad en una agresión verbal. No importa quién sea tu padre, sigues siendo un deku inútil y sin don. Izumi siempre lo defendía, a veces usando su don para hacer que los libros de Bakugo flotaran fuera de su alcance, lo que solo lo enfurecía más. Más de una vez, Izuku llegó a casa con algún moratón o rasguño de un accidente con Bakugo, él siempre insistía a su hermana que no le dijera nada a sus padres. El último día de secundaria fue el peor. Izumi se había ido antes con sus amigas. Bakugo arrinconó a Izuku. Si tanto quieres ser un héroe, hay una forma rápida de hacerlo. Reza para nacer con un don en tu próxima vida y lánzate de cabeza desde la azotea. Luego, cogió el cuaderno de análisis de héroes de Izuku, lo hizo explotar con sus palmas y lo arrojó por la ventana. Con el corazón apesadumbrado, Izuku recuperó su cuaderno carbonizado de un estanque de peces koi. Mientras caminaba por debajo de un puente, el villano de lodo emergió de una alcantarilla. El ataque fue sofocante y aterrador, pero antes de que pudiera perder el conocimiento, un grito familiar resonó. Texas Smash. All Might lo había salvado. Izuku se sintió aliviado, pero su alivio se convirtió en preocupación cuando vio a su padre volver a su forma esquelética, tosiendo sangre. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Izuku, corriendo a su lado. «Estoy bien, hijo. No te preocupes por mí», dijo Toshinori, dándole una palmada en la cabeza. «Tengo que llevar a este tipo a la policía. Te veré en casa, ¿de acuerdo? Ten cuidado». Y con eso, saltó, dejando a Izuku solo con sus pensamientos. El destino, sin embargo, tenía otros planes. El villano de lodo escapó y, en un giro cruel de los acontecimientos, encontró un nuevo anfitrión, Katsuki Bakugo. Izuku llegó a la escena para encontrar una multitud reunida, explosiones que iluminaban el callejón y héroes profesionales que no podían hacer nada. Entre la multitud, vio a su padre, demacrado y agarrándose el costado, la desesperación grabada en su rostro. Su tiempo se había agotado. Entonces, los ojos de Izuku se encontraron con los de Bakugo. Vio miedo. Terror puro. Y en ese instante, las burlas, los cuadernos quemados, todo desapareció. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda. Sus piernas se movieron solas. Corrió hacia el peligro, esquivando las explosiones. «Idiota, detente», gritó de Atarms. Pero Izuku no lo oyó. Lanzó su mochila, golpeando al villano en un ojo y dándole a Bakugo un precioso segundo de aire. La acción de su hijo fue la chispa que Toshinori necesitaba. Ignorando el dolor, la sangre que le subía por la garganta, se transformó. Un héroe siempre debe superar cualquier adversidad. Rugió, su puño se estrelló contra el villano con la fuerza de un huracán. Detroit Smash. La lluvia comenzó a caer. Bakugo estaba a salvo. La multitud vitoreaba. Pero en medio del caos, nadie, ni siquiera All Might en su agotamiento, vio el trozo de viga de metal afilado que la última explosión de Bakugo había lanzado por los aires. Voló como una jabalina, directamente hacia donde estaba Izuku. All Might se dio la vuelta justo a tiempo para ver a su hijo colapsar. No se desmayó por el susto. Se desplomó con un silencio antinatural. Y debajo de él, un charco de color rojo oscuro comenzó a extenderse rápidamente sobre el asfalto mojado. Un enorme trozo de escombro, una barra de refuerzo retorcida, lo había atravesado, empalándolo de lado a lado. El mundo de Toshinori se detuvo. Con un grito de pura angustia, corrió hacia su hijo. Las luces del hospital eran blancas y cegadoras. Inko e Izumi llegaron corriendo, sus rostros pálidos de pánico. David y Melissa, que estaban en Japón para una conferencia, llegaron poco después, avisados por un Toshinori casi incoherente. Estaban todos reunidos fuera del quirófano, una familia unida por el terror. Horas después, salió Recover Eagle.
Su rostro, normalmente severo, estaba grabado con una profunda tristeza. Se quitó la mascarilla. Lo siento, dijo, y esas dos palabras destrozaron sus corazones. La barra de refuerzo perforó su pulmón derecho, el riñón y el hígado. La pérdida de sangre ha sido catastrófica. Mi don puede curar, pero no puedo crear lo que ya no está. No puedo regenerar órganos tan dañados ni reponer tanta sangre. No puedo salvarlo. Un sollozo desgarrador escapó de Inko. Toshinori se derrumbó en una silla, su cuerpo temblando violentamente. Izumi se aferró a su madre, sus propias lágrimas fluyendo libremente. Fue Melissa, con los ojos rojos e hinchados, quien habló, su voz temblorosa pero clara. Papá, susurró, tirando de la manga de su padre. Los nanoprobes. El proyecto Estel. David Shield levantó la cabeza bruscamente, sus ojos se abrieron de par en par. Los nanocargadores de acero, murmuró, como si recordara un sueño lejano. Es un prototipo militar, altamente experimental. Nunca ha sido probado en humanos. Es increíblemente peligroso. ¿Qué es? Preguntó Toshinori, agarrándose a esa brisna de esperanza como un hombre que se ahoga. ¿Qué hace? Son nanomáquinas diseñadas para la regeneración de campo, explicó David rápidamente, el científico en él tomando el control. Una vez inyectadas en el torrente sanguíneo, pueden reconstruir tejido, reparar órganos, hueso, a un nivel celular. Teóricamente, podrían salvarlo. Pero tienen un requisito de energía masivo. Para funcionar, necesitan ser alimentadas constantemente por una fuente de bioenergía que el huésped produzca en grandes cantidades y de forma continua. ¿Qué tipo de energía? Presionó Inko, su voz desesperada. Cualquier forma de energía biológica producida por el estrés o el esfuerzo extremo. Ácido láctico, cortisol, comenzó a enumerar David, pero Izumi lo interrumpió. Adrenalina, dijo con una certeza repentina, sus ojos azules fijos en David. Todos se giraron para mirarla. Mi hermano. Vive de eso. Los saltos, la velocidad, el riesgo, siempre está persiguiendo la siguiente descarga de adrenalina. Su cuerpo debe producirla constantemente. Los ojos de David se iluminaron con una comprensión febril. La niña tiene razón. Podría funcionar. La adrenalina sería el catalizador perfecto para activar y alimentar a los nanoprobes. Se giró hacia Toshi e Inko. La decisión es suya. El riesgo es inmenso. Si su cuerpo los rechaza, o si no puede producir suficiente adrenalina para mantenerlos, podrían consumirlo desde dentro. Pero la alternativa es... No necesitaba terminar la frase. Inko miró a través del cristal del quirófano a su hijo, tan pálido e inmóvil sobre la mesa, rodeado de máquinas que emitían pitidos fúnebres. Luego miró a su marido. No había duda en sus ojos. Hazlo, dijo ella. Salva a nuestro hijo. Lo que siguió fue un torbellino. David hizo las llamadas, usando toda su influencia para que el prototipo fuera transportado desde Island en un jet de emergencia. El hospital preparó un quirófano de última generación. La cirugía duró 10 agonizantes horas. David Shield estuvo dentro, guiando a los cirujanos a través del delicado proceso de infundir los miles de millones de nanomáquinas microscópicas directamente en la arteria femoral de Izuku. La familia observaba desde una galería superior. Vieron cómo el líquido de color azul acerado fluía lentamente hacia el cuerpo de Izuku. Durante una hora, no pasó nada. Los monitores seguían mostrando signos vitales peligrosamente bajos. La desesperación comenzó a instalarse de nuevo. Y entonces, ocurrió. Una de las enfermeras señaló un monitor. Doctor, mire. La presión sanguínea se está estabilizando. Otro monitor emitió un pitido. Regeneración de tejido detectada en el hígado. Es rápido. Increíblemente rápido. En la pantalla principal, vieron una representación en 3D del torso de Izuku. Pequeños puntos de luz azul, los nanocargadores de acero, pululaban alrededor de los órganos dañados, tejiendo nuevas células, reparando el daño a una velocidad que desafiaba la biología. La herida abierta en su costado comenzó a cerrarse visiblemente, la carne y el músculo uniéndose ante sus ojos. Izuku Midori ya no iba a morir esa noche. En cambio, dentro de sus venas, el acero comenzaba a despertar. Y con él, un poder que nunca pidió, forjado en la tragedia y alimentado por la misma adrenalina que una vez solo le dio emociones, y que ahora lo mantenía vivo. Su vida como campeón de deportes extremos había terminado. Una nueva, más peligrosa y mucho más rápida, estaba a punto de comenzar.
Capítulo 1. 100 millas por hora hacia el destino. El olor a antiséptico y el suave y rítmico pitido de un monitor cardíaco fueron lo primero que recibió a Izuku de vuelta a la conciencia. Sus párpados se sentían pesados como el plomo, pero logró abrirlos, encontrándose con la vista borrosa de un techo blanco y estéril. Un zumbido sordo y de baja frecuencia resonaba en sus oídos, una vibración interna que no podía identificar. Giró la cabeza lentamente, sintiendo una rigidez extraña, y sus ojos se enfocaron en las figuras que dormitaban en las incómodas sillas de la habitación del hospital. Su madre, Inko, estaba acurrucada bajo una delgada manta, su rostro pálido y surcado por la preocupación incluso en el sueño. Su padre, Toshinori, en su forma esquelética, estaba desplomado en otra silla, con la cabeza echada hacia atrás y la boca ligeramente abierta, luciendo más frágil y viejo de lo que Izuku lo había visto nunca. Y su hermana, Izumi, estaba hecha un ovillo en el pequeño sofá, con el pelo verde revuelto y rastros de lágrimas secas en las mejillas. Verlos así, agotados y angustiados por su causa, le provocó una punzada de culpa más aguda que cualquier dolor físico. Intentó sentarse, y fue entonces cuando se dio cuenta de dos cosas. Primero, no sentía dolor. Nada. Recordaba una agonía cegadora, la sensación horrible de metal desgarrando su interior, pero ahora, no había nada. Segundo, al moverse, un calor agradable se extendió por su torso, y el zumbido interno se intensificó por un momento antes de volver a calmarse. Miró hacia abajo y vio el camisón de hospital. Con cuidado, levantó una parte y contuvo el aliento. Donde debería haber una herida grotesca, una cicatriz de pesadilla, solo había piel pálida y sin marcas. Ni una sola puntada, ni un solo rasguño. ¿Izumi? La voz somnolienta de Izumi lo sacó de su estupor. Se frotó los ojos y, al verlo despierto y sentado, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Estás despierto?». Su exclamación despertó a sus padres. Inko se levantó de un salto, corriendo a su lado y ahogando un sollozo mientras le tomaba la mano. «Izuku, oh, mi bebé. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo?». «No, mamá. Me siento bien», respondió, su voz un poco ronca. «Extraño, pero bien». Toshinori se acercó, colocando una mano temblorosa sobre su hombro. La expresión de alivio en su rostro era tan profunda que parecía haberle quitado 10 años de encima. «Nos diste un susto de muerte, hijo». Durante los 2 días siguientes, la familia no se apartó de su lado. Los médicos estaban desconcertados. Las pruebas mostraban una tasa de regeneración celular que era, sencillamente, imposible. Los órganos que habían sido declarados irreparables estaban funcionando a la perfección. La pérdida masiva de sangre se había repuesto a un ritmo que desafiaba toda la ciencia médica conocida. Lo declararon un despertar tardío de un don de curación milagroso y lo dejaron así. Pero su familia conocía la verdad. David y Melissa los visitaban a diario, realizando escaneos discretos con un dispositivo que Melissa había traído de Island. «Los nanoprobes se han integrado completamente en su sistema», explicó David en voz baja una tarde, mientras Izuku dormía. «No son solo agentes de curación, son ahora una parte simbiótica de su biología. Están estables, pero la energía que consumieron para reconstruirlo fue inmensa. Necesitará descansar». Pero Izuku no se sentía cansado. Se sentía lleno de una energía contenida, un zumbido constante bajo su piel que anhelaba ser liberado. Después de una semana, los médicos, sin encontrar ninguna razón para retenerlo, le dieron el alta. La recuperación, que debería haber llevado meses, si es que sobrevivía, había durado 7 días. En casa, su familia lo trató como si fuera de cristal. Inko le preparaba sus comidas favoritas, Izumi le contaba todo lo que se había perdido en la escuela, y Toshinori se sentaba con él a ver viejas películas de héroes. Fue reconfortante, pero también sofocante. La vibración en su interior crecía, una energía inquieta que le suplicaba movimiento, velocidad, adrenalina. Después de 2 semanas de estar en casa, no pudo soportarlo más. Era un día soleado, sus padres estaban ocupados con unos recados de la agencia y su hermana había salido con sus amigas. Era su oportunidad. Se dirigió al garaje, donde su equipo de deportes extremos estaba cuidadosamente guardado. Su tabla de escate, su snowboard, y su bicicleta de BMX, una maravilla de fibra de carbono y aleaciones ligeras, un regalo de David Yield. Necesitaba sentir el viento en su cara. Necesitaba la sensación familiar del riesgo.
Se puso el casco y las protecciones por costumbre, y salió pedaleando hacia su lugar favorito, un parque industrial abandonado en las afueras de la ciudad, lleno de rampas improvisadas y caminos de hormigón perfectos para practicar. Al principio, fue liberador. La sensación de los neumáticos zumbando sobre el pavimento, el esfuerzo de sus músculos, el mundo convirtiéndose en un borrón a su alrededor. Se sentía normal de nuevo. Empujó más fuerte, buscando esa familiar descarga de adrenalina. Tomó una curva cerrada, se inclinó casi hasta tocar el suelo, y la sintió. Un cosquilleo en la base de su cráneo, su corazón latiendo un poco más rápido. Y entonces, todo se descontroló. El zumbido bajo su piel estalló en un rugido ensordecedor en sus oídos. El calor que había sentido en el hospital se convirtió en un fuego líquido que recorrió cada fibra de su ser. Un aura de energía verde esmeralda, crepitante y visible, brotó de su cuerpo, envolviéndolo a él y a su bicicleta en un sudario de poder. ¿Qué? Sus piernas se movieron por sí solas, pedaleando a una velocidad sobrehumana. La bicicleta, diseñada para la velocidad pero no para esto, gimió bajo la tensión. El paisaje se convirtió en una raya de colores indistinguibles. Miró el velocímetro digital en su manillar. 120 km por hora, 150, 180, 188 km por hora. Iba más rápido que un coche en una autopista. El pánico se apoderó de él, y con el pánico llegó una nueva y masiva oleada de adrenalina. El aura verde se intensificó, y la bicicleta aceleró aún más. Delante de él, una pared de ladrillos marcaba el final del camino. No podía girar. No a esa velocidad. Iba a morir. De nuevo, en una fracción de segundo de claridad instintiva, saltó de la bicicleta. Se estrelló contra el suelo, pero en lugar de rodar y romperse los huesos, sus pies corrieron sobre el hormigón durante varios metros, dejando pequeñas grietas a su paso. La pared se acercaba. Extendió una mano para apoyarse, para intentar absorber parte del impacto. Su mano se estrelló contra una tubería de drenaje de acero grueso que corría verticalmente por la pared. No se apoyó. La arrancó. El metal se dobló y se desgarró de sus soportes como si fuera papel de aluminio. Izuku finalmente se detuvo, de pie en un silencio repentino, con un trozo de tubería de 2 metros de largo en su mano, la bicicleta destrozada a 50 metros detrás de él. Jadeaba, no por el esfuerzo, sino por el puro shock. Miró su cuerpo. Su ropa estaba rasgada por la caída, pero su piel estaba intacta. Ni un solo rasguño. Miró la tubería en su mano, luego la pared de donde la había arrancado. Esto no era normal. El zumbido se calmó, el aura verde se desvaneció, y la fuerza sobrehumana lo abandonó tan rápido como había llegado, dejándolo temblando y aterrorizado. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de su padre. «Papá», dijo, con la voz quebrada. «Papá, tienes que venir. Algo está mal en mí». Cuando Toshinori e Inko llegaron, encontraron a su hijo sentado en el suelo, pálido como un fantasma, con la tubería arrancada a su lado. La explicación de Izuku fue atropellada y llena de pánico. No le tomó mucho tiempo a Toshinori conectar los puntos. De vuelta en la seguridad de su casa, con Izuku envuelto en una manta a pesar del calor, hicieron una videollamada a Island. La cara de David Shield apareció en la pantalla, con Melissa asomando por detrás con curiosidad. Después de que Izuku, con la ayuda de sus padres, explicara lo sucedido, David se quedó en silencio por un momento, acariciándose la barbilla. «Es exactamente como lo temía, y como lo esperaba», dijo finalmente David, su voz una mezcla de asombro y preocupación. «Izuku, los nanoprobes, los nanocargadores de acero, se alimentan de bioenergía. Izumi tenía razón. Tu principal fuente de producción de esa energía es la adrenalina. Durante tu vida como atleta, tu cuerpo se ha condicionado para producir cantidades masivas de adrenalina, mucho más que un ser humano normal. Es tu combustible». «¿Combustible para qué?», preguntó Izuku, confundido. «Piensa en ello como un motor, chico», explicó David, usando una analogía que sabía que Izuku entendería. «Los nanoprobes son un motor de alto rendimiento que ahora está fusionado a ti. La adrenalina es el combustible de alto octanaje. Cuando estabas en reposo, el motor estaba al ralentí, usando solo lo suficiente para mantenerte curado. Pero hoy, en tu bicicleta, abriste el acelerador. Inundaste el motor con combustible. Y la reacción fue un aumento exponencial de tus capacidades físicas. Más adrenalina equivale a más poder. Fuerza, velocidad, regeneración, todo se amplifica». El silencio se apoderó de la habitación mientras asimilaban la información. Izuku no tenía un don de curación.
Tenía un motor de poder biotecnológico dentro de él. Fue Izumi quien rompió el silencio, y no con miedo, sino con una alegría explosiva. «Eso es increíble», exclamó, saltando del sofá. «Significa que puedes hacerlo. Izumi, puedes venir al agua conmigo. Puedes ser un héroe». Izuku la miró, abrumado. «Izumi, yo, no. Casi me mato. No puedo controlar esto. No soy un héroe. Soy un bicho raro». «No digas eso», replicó ella, poniendo las manos en las caderas. «Papá puede entrenarte. Él es el número 1. Puedes aprender a controlarlo. Tienes que intentarlo». «No lo sé», dudó Izuku, la idea de manejar un poder tan volátil era aterradora. «Yo creo que prefiero dejarlo. Volver a mi vida normal». La expresión de Izumi se endureció. Entrecerró los ojos y señaló un póster enmarcado en la pared de la sala de estar. Una edición limitada y firmada de la portada del cómic del debut de All Might en la Edad de Plata. «Midoriya Izuku», dijo con un tono peligrosamente dulce. «Si no aceptas al menos intentar el examen de ingreso de la UA, juro por todo lo que es sagrado que cogeré ese póster, lo pasaré por una trituradora de papel y usaré el confeti para la caja de arena del gato». Toshinori e Inko contuvieron una sonrisa ante la táctica de su hija. Izuku miró el póster, su posesión más preciada, y luego a la mirada absolutamente seria de su hermana. Suspiró, una pequeña sonrisa tirando de sus labios a pesar de sí mismo. «Eres una tirana». «Soy una hermana que te apoya», corrigió ella con una sonrisa triunfante. «Entonces, ¿tenemos un trato?» Izuku miró a sus padres. Vio la esperanza en sus ojos. Miró la imagen de All Might en el póster, el héroe que siempre había admirado. Y finalmente, se miró las mismas manos que habían arrancado una tubería de acero de una pared. Quizás esta era su oportunidad. Una puerta que creía cerrada para siempre se había abierto de golpe. «De acuerdo», dijo, su voz ganando firmeza. «Lo haré. Haré el examen». Así comenzaron los 10 meses más largos e intensos de la vida de los hermanos Midoriya. Su campo de entrenamiento, la playa municipal de Dagobah, una vez un hermoso lugar turístico, ahora un vertedero ilegal de basura y chatarra. All Might, en su forma musculosa, se paró ante ellos el primer día. «Muy bien, jóvenes. Su camino para convertiros en héroes comienza ahora. Y comienza limpiando esta playa». El régimen de entrenamiento fue brutal. Izumi, cuyo don telequinético se había fortalecido con los años, se centró en el levantamiento de objetos pesados. Comenzó con neumáticos y electrodomésticos rotos, y para el final del 10º mes, podía levantar y mover sin esfuerzo camiones oxidados y enormes pilas de vigas de acero, limpiando toneladas de basura cada día. Su control se volvió tan preciso que podía desmontar una lavadora pieza por pieza sin tocarlas. Para Izuku, el entrenamiento era diferente. Se trataba de control y de empujar sus límites. All Might lo obligaba a realizar sprints a lo largo de la playa, enseñándole a activar y desactivar su poder a voluntad. Al principio, era todo o nada. Pasaba de 0 a 100 en un instante, a menudo perdiendo el control. Pero poco a poco, aprendió a regular el acelerador, a liberar solo la cantidad de poder que necesitaba. Aprendió a sentir la adrenalina no como un torrente de pánico, sino como una reserva de energía que podía utilizar. Levantaba frigoríficos, corría con pesadas cadenas atadas a su cuerpo y, lo más importante, aprendió a pelear. All Might le enseñó los fundamentos del combate cuerpo a cuerpo, a canalizar su fuerza en golpes precisos en lugar de en explosiones de poder incontroladas. Melissa Shield se convirtió en una visitante frecuente. Viajaba desde Island bajo el pretexto de supervisar el equipo de apoyo de Izumi, pero pasaba la mayor parte del tiempo observando a Izuku. Un ligero sonrojo a menudo adornaba sus mejillas mientras lo veía entrenar, sin camiseta, con el sudor brillando en sus músculos recién definidos. Su amistad infantil había florecido, al menos por su parte, en algo más profundo. Recordaba con cariño cómo, cuando tenían 4 años y se conocieron, él siempre le regalaba flores silvestres que arrancaba cerca del laboratorio de su padre, diciéndole con una seriedad infantil que ella era más lista que todos los científicos del mundo. A cambio, ella siempre había admirado su valentía, la forma en que se lanzaba de cabeza a cualquier desafío sin un don que lo respaldara. Él era su héroe mucho antes de que tuviera poderes. 3 meses antes del examen, Melissa llegó con un regalo. «Lo llamo el Biolink», dijo, presentándole un elegante brazalete negro y verde. «Mi padre y yo lo hemos estado desarrollando para ti». Izuku se lo puso. El dispositivo se ajustó a su muñeca y una pantalla holográfica se proyectó frente a sus ojos.
Mostraba un porcentaje etiquetado como nivel de carga cinética y su ritmo cardíaco. Monitoreará tus signos vitales y la producción de adrenalina en tiempo real, explicó Melissa, su timidez habitual desapareciendo cuando hablaba de su trabajo. Te dará una lectura precisa de cuánta energía tienes disponible. Pero eso no es todo. Señaló un pequeño dial en el lateral. Lo he vinculado directamente a la red neuronal de los nanoprobes. Piensa en una herramienta, cualquier cosa, y concéntrate. El violín traducirá tus pensamientos en directivas para las nanomáquinas. Izuku, asombrado, cerró los ojos. Pensó en la necesidad de escalar, de tener algo con lo que agarrarse. Imaginó un equipo de rappel. Sintió una extraña sensación en sus antebrazos y, al abrir los ojos, vio que las nanomáquinas habían emergido de su piel, solidificándose en ganchos de agarre y un cable de alta resistencia que se retraía en su muñeca. Increíble, susurró. Durante las semanas siguientes, probó el Biolink. Creó patines motorizados de una sola rueda que salían de la suela de sus zapatillas para un desplazamiento rápido. Generó botas de salto con resortes de energía para aumentar su altura de salto. Descubrió algo más. Al enfocar, podía potenciar su visión. El mundo se llenaba de información. Podía ver los puntos de estrés estructural en un edificio, calcular trayectorias en una fracción de segundo, hacer zoom en objetos lejanos. Era como si una parte de su cerebro se hubiera convertido en un superordenador. Era un cyborg. Los 10 meses llegaron a su fin. La playa de Dagobah estaba impecable, brillando bajo el sol de la mañana por primera vez en años. Izuku e Izumi estaban de pie en la cima de la última pila de basura, contemplando su trabajo. Ambos habían cambiado. Izumi era más alta, con una musculatura tonificada que hablaba de su fuerza. Izuku había experimentado una transformación aún más drástica. Había crecido varios centímetros, su cuerpo era una masa de músculos magros y definidos, y una nueva confianza brillaba en sus ojos esmeralda. El chico que había sido declarado Kirkles era ahora algo mucho más allá. Llegó el día del examen. Izuku, Izumi y Melissa caminaron juntos hacia las imponentes puertas de la UA. Izuku llevaba el uniforme de Altera, pero en su muñeca, el violín que era un recordatorio constante de su nueva realidad. Se detuvo un momento antes de entrar y se giró hacia Melissa. Mel, dijo con una sinceridad que la hizo sonrojarse. Gracias. Por el violín. Por todo. No estaría aquí si no fuera por ti. Melissa se sonrojó de un rojo intenso, jugando con la correa de su bolso. No fue nada, Isu. Para eso están los amigos. Pero la forma en que lo miraba decía mucho más. Izumi le dio un codazo juguetón a su hermano. Vamos, tortolitos. Tenemos un examen que aprobar. Izuku sonrió, una sonrisa genuina y llena de confianza. Miró las puertas de la mejor academia de héroes de Japón, el lugar donde sus sueños habían muerto una vez. Pero ahora, con el poder del acero corriendo por sus venas y su familia a su lado, no sentía miedo. Sentía adrenalina. Y por primera vez, estaba listo para usarla. Capítulo 2. Examen de admisión. 0 obstáculos, 100% de poder. El sol de la mañana brillaba sobre el reluciente campus de la Academia UA, sus edificios de cristal y acero se alzaban como un monumento a la esperanza y al heroísmo. Para los miles de aspirantes que abarrotaban sus puertas, era el umbral de sus sueños. Para Izuku Midoriya, se sentía como volver a la escena de un crimen, el lugar donde sus sueños de infancia habían sido declarados muertos al nacer. Pero hoy no era un niño de 4 años con los ojos llorosos. Hoy, tenía acero en las venas. Caminaba con una confianza tranquila que nunca antes había poseído, flanqueado por su hermana Izumi a un lado y Melissa Shield al otro. El murmullo de la multitud era un zumbido de nervios y emoción, un stark contraste con la calma que sentía en su interior. No puedo creer que estemos aquí, dijo Izumi, sus ojos azules brillando de emoción mientras contemplaba el icónico edificio principal. Parece mucho más grande en persona. El diseño estructural es una maravilla de la ingeniería anticatástrofes, añadió Melissa, sus ojos analíticos escudriñando las vigas de soporte. Podría soportar un impacto directo de Deku. La voz, un gruñido áspero y familiar, cortó el aire como una explosión. Se giraron para ver a Katsuki Bakugo abriéndose paso entre la multitud, su habitual expresión de desprecio grabada en el rostro. Sus ojos rojos se posaron en Izuku, ignorando por completo a las dos chicas. ¿Qué demonios haces tú aquí, Kirkles? Espetó, con el humo saliendo de sus palmas. Este no es un concurso de monopatines. ¿Viniste a animar a tu hermana? Lárgate antes de que te humilles.
Hace 10 meses, esas palabras habrían apuñalado a Izuku, habrían hecho que se encogiera. Ahora, simplemente lo miró, con una ceja ligeramente arqueada. No había miedo en sus ojos, solo un cansancio divertido. Hola a ti también, Kacchan, dijo Izuku, su tono uniforme y tranquilo. Suerte en el examen. Sin esperar respuesta, se giró y siguió caminando. Izumi le dedicó a Bakugo una sonrisa burlona y un gesto de despedida con 2 dedos, mientras que Melissa simplemente lo miró con desaprobación antes de seguir a Izuku. Bakugo se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, atónito. La total y absoluta falta de reacción de Izuku, la ausencia del miedo que siempre había disfrutado, lo descolocó más que cualquier insulto. Apretó los puños, rechinando los dientes, y juró para sus adentros que aplastaría a quienquiera que se interpusiera en su camino. Mientras caminaban por el sendero pavimentado, Izuku, distraído por un momento por la grandiosidad del edificio, no vio una ligera grieta en la acera. La punta de su zapato se enganchó y, por un instante, el viejo y torpe Izuku hizo una aparición. Su cuerpo se inclinó hacia adelante en una caída inevitable. ¡Uf! Pero nunca tocó el suelo. Se detuvo a centímetros del pavimento, flotando en un estado de ingravidez. «Te tengo», dijo una voz alegre y cantarina. Se giró para ver a una chica con el pelo castaño cortado en un bob y unas mejillas perpetuamente sonrosadas. Le sonreía amablemente, con las yemas de los dedos de una mano juntas. «Disculpa por usar mi don en ti sin preguntar. Pero sería de mala suerte tropezar justo antes de empezar, ¿no?». Con un toque de sus dedos, lo devolvió suavemente al suelo. Gracias», tartamudeó Izuku, un ligero sonrojo subiendo por su cuello. A pesar de su nueva confianza, hablar con chicas desconocidas seguía siendo un territorio inexplorado. «Soy Izuku Midoriyaya. Ochako Uraraka. Es un placer», respondió ella alegremente. «Bueno, buena suerte a todos». Y con un último saludo, se apresuró a entrar. «Ella es agradable», comentó Izumi. Izuku asintió, todavía un poco aturdido. No se dio cuenta de la mirada que Melissa le dirigía a la espalda de Uraraka, una mirada analítica pero con un toque de algo más, algo que se parecía mucho a los celos. Entrecerró los ojos ligeramente antes de sacudir la cabeza y sonreírle a Izuku. «Vamos, o llegaremos tarde». El examen teórico se llevó a cabo en un auditorio gigantesco. Cientos de estudiantes se sentaron en escritorios individuales, el silencio solo roto por el rasgueo de los lápices y el carraspeo nervioso. Para Melissa, cuya mente era un tesoro de conocimientos científicos y de ingeniería, el examen fue pan comido. Lo terminó en menos de la mitad del tiempo asignado, pasando el resto del tiempo dibujando discretamente planos para una nueva idea de equipo de apoyo en un trozo de papel de borrador. Para Izuku, fue una revelación. Activó su visión mejorada. La pantalla holográfica del violín se superpuso a su vista, pero en lugar de herramientas, activó el modo de análisis de datos. Las preguntas de física, matemáticas e historia de los héroes aparecían en su campo de visión, y la información relevante, extraída de los meses de estudio intenso que había hecho, surgía en su mente con una claridad cristalina. Las fórmulas se resolvían solas, las fechas históricas se alineaban perfectamente. Era como tener una computadora superavanzada integrada en su cerebro. Respondió a cada pregunta con una velocidad y precisión asombrosas, terminando apenas unos minutos después de Melissa. El supervisor que pasaba por su fila lo miró con asombro, asumiendo que simplemente se había rendido, hasta que vio que cada respuesta estaba completa. Después del examen escrito, fueron conducidos a otro auditorio, para la orientación del examen práctico. Las luces se atenuaron y el héroe de la voz, Present Mic, apareció en el escenario en un estallido de energía. «Bienvenidos, futuros héroes, a la prueba de fuego de hoy», gritó, su voz haciendo vibrar los asientos. «¿Están listos?». El silencio fue su única respuesta. «¿Qué público más difícil?». «En fin, vayamos al grano. Se enfrentarán a una simulación de batalla urbana de 10 minutos. Pueden llevar lo que quieran. Serán enviados a diferentes centros de batalla para evitar que se junte con sus amiguitos». Detrás de él, una pantalla mostraba las siluetas de 3 tipos diferentes de robots. Hay 3 tipos de villanos robóticos. Cada uno vale un número diferente de puntos según su dificultad. Su objetivo es usar sus dones para inmovilizar a tantos como puedan para acumular puntos. Izuku escaneó la sala. Notó a Uraraka a unas pocas filas de distancia, retorciéndose las manos con nerviosismo. La confianza que había mostrado en la entrada había sido reemplazada por una ansiedad palpable.
Recordando cómo lo había ayudado, sintió la necesidad de devolverle el favor. Se levantó y caminó silenciosamente por el pasillo hasta su fila. «Oye», susurró. Ella se sobresaltó, pero se relajó al verlo. «Pareces nerviosa. Estarás bien. Alguien tan amable como tú seguramente tiene un gran espíritu de héroe». Antes de que Uraraka pudiera responder, un estudiante alto y de aspecto serio a su lado se puso de pie bruscamente, con la mano levantada en un ángulo perfecto de 90 grados. «Disculpe, señor», dijo con voz estentórea, dirigiéndose a Present Mic. En el folleto informativo se muestran 4 tipos de villanos, no 3. Si esto es un error de impresión, es una vergüenza para una institución tan prestigiosa como la UA. Luego, se giró y señaló a Izuku. «Y tú, el del pelo rizado. Has estado murmurando y distrayendo a esa candidata durante toda la presentación. Si no te tomas esto en serio, por favor, vete». Izuku se encontró con la mirada de Ida sin vacilar, una ceja arqueada en tranquila diversión en lugar de la vergüenza que el otro chico esperaba. 1. Estaba ofreciendo una palabra de aliento, algo que un héroe debería saber hacer. 2. Relájate un poco, amigo. Vas a reventarte una vena antes de que empiece el examen. Sin esperar la indignada respuesta de Ida, le guiñó un ojo a una sonrojada Uraraka y volvió a su asiento, dejando al chico de gafas farfullando en su indignación. Present Mic se rió. «Gracias por el aviso, candidato 7111. El cuarto tipo de robot es un obstáculo de 0 puntos. Pensad en él como una bomba de agua gigante en un videojuego. No vale la pena enfrentarse a él, así que os recomiendo que lo evitéis». Mientras los estudiantes se dirigían a sus respectivos centros de batalla, Melissa fue escoltada a una sala de observación oscura y llena de monitores. «Gracias por dejarme venir, tío Toshi», le susurró a Olmig, que estaba sentado con los otros profesores frente a la pared de pantallas. «Por supuesto, joven Melissa. Considera esto parte de tu currículum para el curso de apoyo», respondió él con una sonrisa, aunque sus ojos estaban fijos en 2 pantallas en particular. La del centro de batalla B, donde estaba Izuku, y la del centro de batalla D, donde estaba Izumi. En la sala, el director Nezu estaba sentado en su silla, bebiendo té. «Así que esos son los niños Yaji, Olmig», dijo con su habitual alegría. Olmig casi se atraganta con su propio aliento. «No sé de qué me hablas, director». «Son los jóvenes Midoriya. Un par de candidatos muy prometedores». Shota Aizawa, envuelto en su saco de dormir, soltó un bufido. «No nos tomes por tontos, Yaji. La chica tiene el don de su madre, solo que más fuerte. Y el chico es el que sobrevivió a esa herida imposible. Sabemos quiénes son. La pregunta es, ¿tienen lo que hace falta?». La cuenta atrás terminó. Las enormes puertas de los centros de batalla se abrieron de golpe. Mientras los demás estudiantes dudaban, Izuku salió disparado. «¿Qué están esperando? No hay cuenta atrás en una batalla real. Vayan, vayan, vayan». Izuku ya estaba en movimiento. Con el Violink activado, su visión mejorada le mostraba la distribución de los robots en las calles circundantes. «Violink, activa los patines de impulso», pensó. De las suelas de sus zapatillas, una sola rueda motorizada surgió, impulsándolo hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Se deslizó por las calles, esquivando a otros candidatos. Un robot de un punto apareció en una esquina. Sin disminuir la velocidad, Izuku pensó, «guantelete de impacto». Las nanomáquinas cubrieron su brazo derecho, formando un guantelete de acero pesado. Pasó junto al robot y lo golpeó en las rodillas, destrozando sus articulaciones y haciéndolo caer con un estrépito metálico. «Un punto», gritó, sonriendo. Mientras tanto, en el centro de batalla de Izumi era una fuerza de la naturaleza. Flotaba elegantemente sobre el suelo, sus manos brillando con energía telequinética. Agarró 2 coches destrozados de un depósito de chatarra cercano y los usó como gigantescos guantes de boxeo, aplastando robots de 2 y 3 puntos como si fueran latas de refresco. «Esto es más divertido que limpiar la playa». Se rió para sí misma. De vuelta en la sala de observación, los profesores estaban impresionados. «Esa chica, Midoriya Izumi, su control y poder bruto son de nivel profesional», comentó Midnight. «El chico también es impresionante», añadió Cementos. «No tiene un don de emisión, pero utiliza ese equipo de apoyo con una habilidad y fluidez increíbles. Es como si fuera una extensión de su cuerpo». Olmig hinchó el pecho de orgullo, manteniendo su fachada. «¿Sí? Ambos jóvenes muestran un gran potencial. Especialmente ese joven Midoriya Izuku. Tiene el espíritu de un verdadero héroe». Aizawa soltó otro bufido.
Estás siendo ridículamente obvio, Yaji. Melissa observaba, hipnotizada, cómo Izuku se movía. Era una danza de eficiencia mortal. Usaba su equipo de rappel para subir a los tejados, obteniendo una vista panorámica. Luego, activaba las botas de salto, lanzándose desde el aire sobre grupos de robots. Generaba escudos para desviar proyectiles y bastones de metal para incapacitar a varios enemigos a la vez. No estaba solo destruyendo, estaba compitiendo. Cada vez que derribaba un robot, gritaba el número de puntos, como si su hermana pudiera oírlo. 23. A ver si superas eso, Izumi. Es rápido, fuerte y guapo, ronroneó Midnight. Me gusta. Melissa sintió un pequeño pinchazo de posesividad, pero lo ignoró, demasiado absorta en la increíble demostración de su amigo. Cuando el examen llegaba a sus últimos 2 minutos, Nezu presionó un gran botón rojo en su consola. Bueno, veamos cómo manejan un poco de verdadero pánico, dijo con una sonrisa maliciosa. En todos los centros de batalla, el suelo comenzó a temblar. Edificios falsos se desmoronaron mientras un robot colosal, de más de 20 pisos de altura, emergía de las calles. El 0 puntos. El pánico se apoderó de los candidatos. Es el robot de 0 puntos. Corran. Izuku e Izumi, en sus respectivas zonas, tuvieron la misma reacción. No vale la pena, pensaron, y se dieron la vuelta para buscar objetivos más pequeños. Pero entonces, algo llegó a los oídos de Izuku. No era un sonido normal. Gracias a los nanoprobes, que mejoraban cada uno de sus sentidos cuando la adrenalina fluía, su oído era increíblemente agudo. Oyó un débil gemido, ahogado por el estruendo del robot gigante. ¡Ay, ayuda! Giró la cabeza, su visión mejorada haciendo zoom a través del polvo y los escombros. Allí, a la sombra del pie del 0 puntos, estaba Uraraka, con la pierna atrapada bajo una enorme losa de hormigón. El tiempo pareció ralentizarse. Todos los demás huían. No había puntos que ganar. Era la decisión lógica, la decisión inteligente, huir. Pero desde que era un niño llorando frente a un ordenador, solo había una cosa que siempre había querido hacer. Y los héroes no huyen. Comenzó a correr hacia el peligro. En su muñeca, el violín cobró vida. Adrenalinx activado. 20%. ¿Qué está haciendo ese chico?, exclamó uno de los profesores en la sala de observación. Va a suicidarse. Gritó Present Mic. Izuku no los oyó. Corrió por la pared de un edificio de 3 pisos, cada paso una explosión de energía. Saltó a un poste de luz, usándolo como un trampolín para lanzarse por encima de un montón de escombros. Adrenalinx. 45%. Aterrizó en un derrape, giró y saltó a la barandilla de una escalera de incendios, deslizándose por ella como un patinador profesional. El 0 puntos levantó su enorme brazo para aplastar la zona donde estaba Uraraka. Izuku no tenía tiempo. Adrenalinx. 70%. Biolink, gancho de máxima potencia. Pensó. El gancho de agarre salió disparado de su muñeca, no con un simple impulso de gas, sino con una explosión de energía cinética. El gancho se clavó en la cabeza del 0 puntos con un chillido metálico. La retracción fue tan violenta que Izuku fue lanzado por los aires como una bala de cañón, volando hacia arriba a una velocidad increíble. Salió disparado por encima de la cabeza del robot, más y más alto, hasta que el gigante de metal pareció un juguete debajo de él. Por un momento, estuvo suspendido en el ápice de su trayectoria, el sol brillando en su espalda. Adrenalinx. 100%. El aura verde esmeralda que había experimentado en el parque industrial estalló a su alrededor, esta vez de forma controlada, crepitando con un poder puro y abrumador. Las nanomáquinas pululaban por su brazo derecho, no para formar un simple guantelete, sino para reforzar sus huesos, sus músculos, cada fibra de su ser con acero biotecnológico. Mientras comenzaba a caer, girando en el aire como un halcón en picado, gritó con una voz que resonó en todo el centro de batalla, una declaración de su nueva existencia. Metal, enfréntate a Steel. Su puño se estrelló contra la placa de la cabeza del 0 puntos. No fue un simple golpe. Fue un impacto penetrante. El metal, de varios centímetros de grosor, se abolló, se agrietó y se desgarró cuando su puño lo atravesó como si fuera papel de seda. Una onda de choque de energía verde estalló desde el interior del robot, recorriendo sus circuitos. Los ojos del gigante parpadearon y se apagaron. Se tambaleó hacia atrás, una enorme explosión interna reventando su torso, y luego se derrumbó en una montaña de chatarra humeante. En la sala de observación, el silencio era absoluto. Melissa tenía las manos sobre la boca, sus ojos llenos de lágrimas de asombro y miedo. All Might había aplastado el reposabrazos de su silla.
Aizawa estaba sentado erguido, sus ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Izuku estaba cayendo. El poder del 100% lo abandonó, dejándolo agotado y vulnerable en el aire. Mierda, el aterrizaje, pensó frenéticamente. No podía permitirse romperse cada hueso de su cuerpo ahora. Biolink, modo de vuelo. Mochila de alas. En su espalda, las nanomáquinas se extruyeron y se formaron en un par de elegantes alas de acero, con propulsores de energía verde que surgieron de su núcleo. Se encendieron con un zumbido, estabilizando su caída y permitiéndole aterrizar suavemente junto a los escombros donde Uraraka yacía, mirándolo con una mezcla de absoluto terror y asombro. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, su voz un poco temblorosa por el subidón de adrenalina. La parte superior de su uniforme de gimnasia había sido desintegrada por la explosión de energía, dejando su torso musculoso y bien definido al descubierto. Uraraka solo pudo asentir, sonrojándose violentamente. Con una facilidad que desmentía su agotamiento, Izuku levantó la losa de hormigón y la arrojó a un lado. Luego, la levantó en sus brazos, estilo nupcial. «Vamos a llevarte a la enfermería». «M mi tobillo», susurró ella. «No te preocupes». «Te tengo», dijo él con una sonrisa tranquilizadora. El sonido de la chicharra señaló el final del examen. Mientras Izuku se alejaba, con Uraraka en brazos, no se dio cuenta de las docenas de ojos que lo miraban, no con miedo, sino con un respeto recién descubierto. Más tarde, después de dejar a Uraraka con Recovery Girl, Izumi y Melissa lo encontraron. «Eso fue lo más increíble y estúpido que he visto en mi vida», gritó Izumi, abrazándolo con fuerza antes de darle un puñetazo en el brazo. Melissa simplemente lo miró. «Tu producción de energía superó todos los límites teóricos. Tuviste suerte de que los nanoprobes pudieran manejar la tensión». Pero la preocupación en su voz fue reemplazada por una sonrisa de puro orgullo. Fue asombroso, Isu. Esa noche, en casa, el ambiente era tenso. Toshinori le mostró a Inko una grabación del examen. Ella observó en silencio, con el rostro pálido, la destrucción del 0 puntos. Cuando el video terminó, se giró hacia Izuku. «Estás castigado», dijo Toshi, su voz severa. «Ese fue un acto de locura imprudente. ¿Qué habrías hecho si el sistema de alas no hubiera funcionado? Podrías haber muerto». Izuku bajó la cabeza. «Lo siento». Toshi lo mantuvo con la mirada severa por un momento más antes de que su rostro se rompiera en la sonrisa más grande y orgullosa que Izuku había visto jamás. De repente, Toshi se transformó en All Might, el humo saliendo de él. «Pero también fue el acto más heroico que he visto en años», rugió, levantando a Izuku en un abrazo de oso que le sacó el aire. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo mío. Vas a ser un gran héroe». Lo bajó, volviendo a su forma esquelética. «Pero si tu madre pregunta, estás castigado sin videojuegos durante un mes». «Pero si yo no tengo videojuegos», dijo Izuku, confundido. «Ah, sobre eso», dijo Toshi, sacando una caja de detrás de su espalda. Era una consola de última generación con varios juegos. «Pensé que podrías necesitar una forma de relajarte». Una semana después, llegaron las cartas de la UA. Los tres se reunieron en la sala de estar de los Midoriya. Abrieron sus cartas simultáneamente. 3 proyectores holográficos se encendieron. All Might apareció en los de Izuku e Izumi, mientras que Nezu apareció en el de Melissa. Todos habían pasado. Melissa fue aceptada en el curso de apoyo con la puntuación más alta en la historia de la UA. Izumi había quedado en segundo lugar en el examen de héroes, con una asombrosa cantidad de puntos de villano, e Izuku había quedado en primer lugar. No solo había acumulado 60 puntos de villano, sino que también se le habían otorgado 60 puntos de rescate por salvar a Uraraka, la puntuación de rescate más alta jamás otorgada. Hubo un momento de silencio atónito, seguido de un grito de pura alegría. Izumi saltó sobre la espalda de Izuku, gritando de felicidad. Inko lloraba lágrimas de alegría. En medio de la celebración, Melissa, superada por la emoción y la felicidad por su amigo, se lanzó hacia adelante y abrazó a Izuku con fuerza. Izuku, sorprendido, le devolvió el abrazo torpemente. Cuando se separaron, Melissa se dio cuenta de lo que había hecho. Su rostro se puso de un rojo brillante que rivalizaba con una fresa madura. Felicidades. Tartamudeó, incapaz de mirarlo a los ojos. Izuku se rió, un sonido genuino y feliz. Su viaje apenas comenzaba, pero por primera vez, el camino que tenía por delante no parecía aterrador. Parecía una aventura. Y la iba a afrontar con su familia y amigos a su lado. Capítulo 3.
Potencial cero, lógica racional y el nacimiento de un héroe. El aire de la mañana era fresco y vibrante con una energía palpable, una mezcla de nerviosismo y ambición que parecía emanar de las mismas paredes de la academia. Para Izuku, Izumi y Melissa, caminar juntos por los sagrados pasillos no era solo el comienzo de sus carreras, sino la culminación de 10 meses de sudor, acero y determinación inquebrantable. El uniforme escolar, nítido y perfectamente planchado, se sentía a la vez extraño y correcto. No puedo creer que estemos usando estos uniformes. Se siente tan oficial, comentó Izumi, ajustándose la corbata roja con una sonrisa que no podía ocultar. Su energía era contagiosa, un sol en miniatura que irradiaba emoción. El material es una mezcla de polímeros de alta resistencia. Teóricamente, podría soportar una pequeña explosión o un desgarro significativo. Muy práctico, analizó Melissa, empujando sus gafas hacia arriba por el puente de la nariz. Aunque su tono era clínico, sus ojos delataban la misma emoción que los de Izumi, un brillo de orgullo mientras miraba a Izuku. Izuku caminaba entre ellas, una torre de calma en comparación con su antigua personalidad. La ansiedad que una vez lo habría consumido en un lugar como este había sido reemplazada por una tranquila confianza. Solo espero estar en la misma clase que tú, Isu, dijo, dándole un codazo juguetón. Llegaron a una bifurcación en el pasillo. Un letrero indicaba cursos generales y de héroes hacia la izquierda, y curso de apoyo hacia la derecha. Bueno, aquí es donde nos separamos, dijo Melissa, deteniéndose. Se giró para mirarlos, su sonrisa un poco más suave, más personal. Denles una lección por mí, ¿de acuerdo? Demuéstrenles de qué están hechos. Puedes contar con ello, respondió Izumi con un guiño. Cuídate, Mel, dijo Izuku, su voz cálida. Nos vemos en el almuerzo. Melissa asintió, su corazón dio un pequeño vuelco ante la facilidad con la que él usaba su apodo. Les dedicó una última mirada, un destello de algo posesivo y cariñoso en sus ojos, antes de girarse y dirigirse hacia el taller de desarrollo, su propio campo de batalla de planos y maquinaria. Los hermanos Midoriya continuaron por el pasillo, el murmullo de otros estudiantes llenando el aire. Finalmente, llegaron a su destino. Una puerta absurdamente grande con uno, pintado en rojo brillante. ¿Por qué la puerta es tan grande?, se preguntó Izumi en voz alta. Probablemente para acomodar a estudiantes con dones de mutación o de tamaño, respondió Izuku al instante, su mente analítica, ahora mejorada por los nanoprobes, procesando la lógica. Tomando una profunda respiración, Izuku deslizó la puerta para abrirla. La escena en el interior era exactamente el caos controlado que había esperado. Y en el centro, una voz áspera y furiosa que conocía demasiado bien. «Quita tus sucios pies de esa mesa ahora mismo», ladraba una voz robótica y autoritaria. Era el chico de gafas del examen, reprendiendo a Katsuki Bakugo, que estaba reclinado en su silla con los pies apoyados despreocupadamente sobre el escritorio. «¿Ah? ¿Y quién te crees tú para darme órdenes, personaje secundario?», gruñó Bakugo, con una sonrisa burlona en el rostro. Fue en ese momento que Ida vio a Izuku e Izumi en la puerta. Su comportamiento cambió instantáneamente. Marchó hacia ellos, sus movimientos rígidos y precisos. «Midoriya. Y Midoriya», dijo, inclinándose en un ángulo perfecto de 90 grados. «Me disculpo sinceramente por mi comportamiento durante la orientación del examen. Juzgué mal tu intención y te interrumpí groseramente. Mi nombre es Tenya Ida, de la Academia Privada Somei». Izuku parpadeó, un poco sorprendido por la intensidad. No te preocupes, Ida-kun. Todo está bien, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa. Yo soy Izuku y ella es mi hermana, Izumi. Un placer», añadió Izumi alegremente. De repente, una voz diferente intervino. «Oye, tú, te conozco». Izuku se giró para ver a un chico con el pelo rojo brillante y puntiagudo mirándolo con los ojos muy abiertos, una sonrisa con dientes de tiburón extendiéndose por su rostro. «Tú eres Izuku Zero G Midoriya. El de los X-Games». Izuku sintió que un rubor le subía por el cuello. Sí, ese soy yo». El chico pelirrojo se iluminó, su energía era brillante y genuina. «Tío, eso es tan varonil. Soy Eijiro Kirishima. Soy un gran fan. La forma en que hiciste ese triple twist 1260 en la final del año pasado fue una locura». A su lado, una chica de piel rosada con pequeños cuernos amarillos saltó de su asiento. «Oh, Dios mío, Kiri tiene razón. Eres 0G. Soy Mina Asido. Vi tu carrera de BMX en la competencia de descenso de montaña. La forma en que derrapaste en esa curva de horquilla sobre la grava suelta fue una locura.
Pensé que te ibas a caer, pero lo lograste. Izuku se encontró sonriendo, la sensación de ser reconocido por algo que había logrado con su propio esfuerzo, sin dones ni poderes, era increíblemente gratificante. Gracias, de verdad. Es genial conocerlos. Fue entonces cuando otra voz familiar llenó el aire. Oh, eres el chico del pelo rizado del examen. Todos se giraron para ver a Ochako Uraraka de pie en la puerta, con las manos entrelazadas y una sonrisa radiante en el rostro. Y tú también. Dijo, señalando a Izumi. ¿Pasaron? ¡Qué bien! Ese golpe que le diste al robot de 0 puntos fue increíble. El corazón de Izuku dio un vuelco. La adrenalina de la batalla había sido una cosa, pero la atención directa de la chica amable y burbujeante era un tipo de desafío completamente diferente. Sintió que el calor subía a sus mejillas. Gracias, Uraraka-san. Tú también lo hiciste muy bien. Si están aquí para ser amigos, pueden irse a otro sitio. La voz, monótona y desprovista de toda emoción, pareció salir de la nada. Todos se giraron para ver una figura amarilla parecida a un gusano en el suelo, detrás de la puerta. Lentamente, la figura se puso de pie, se bajó la cremallera y reveló a un hombre de aspecto desaliñado con el pelo negro y largo, ojos cansados y una bufanda extraña alrededor del cuello. Era Shota Aizawa. Soy su profesor titular, Shota Aizawa, dijo, con la voz cargada de agotamiento. Pónganse esto, añadió, sacando un uniforme de gimnasia azul de su saco de dormir. Y reúnanse conmigo en el campo de entrenamiento en 10 minutos. Nadie se atrevió a desobedecer. El sol de la mañana era brillante pero no agobiante en el extenso campo de entrenamiento de la UA. Los 20 estudiantes de la clase 1 estaban en fila, vestidos con sus uniformes de gimnasia, un mar de rostros nerviosos y expectantes. Izuku fue el primero en llegar, su velocidad natural simplemente lo puso por delante del resto. Se paró en la parte delantera, con la mente despejada y el cuerpo listo. Aizawa los miró con sus ojos cansados. Vamos a hacer una prueba de actitud de dones. Un murmullo de confusión recorrió al grupo. ¿Una prueba de actitud? ¿Qué pasa con la ceremonia de entrada? ¿La orientación? Preguntó Uraraka. No tenemos tiempo para esas cosas sin sentido si quieren convertirse en héroes, respondió Aizawa con frialdad. Ustedes han estado haciendo estas pruebas desde la secundaria, pero sin usar sus dones. Hoy, usarán todo su potencial. Bakugo, dijo, mirando al chico rubio ceniza. ¿Cuál fue tu mejor lanzamiento de softball en la secundaria? 67 metros, respondió Bakugo con suficiencia. Bien. Ahora inténtalo con tu don. Bakugo se paró en el círculo de lanzamiento, con una sonrisa salvaje en el rostro. Estiró el brazo y, mientras lanzaba la pelota, gritó, «¡Muere!», desatando una poderosa explosión que impulsó la pelota por el aire. La pelota navegó por el cielo, dejando una estela de humo, antes de aterrizar a una distancia increíble. Aizawa levantó un dispositivo que mostraba la puntuación. 705,2 metros. La clase estalló en exclamaciones de asombro y emoción. Podemos usar nuestros dones tanto como queramos. Esto va a ser divertido, exclamó alguien. La palabra divertido pareció accionar un interruptor en Aizawa. Su rostro se ensombreció. ¿Divertido, eh? Tienen 3 años para convertirse en héroes. ¿Creen que todo va a ser un juego? Bien. Hagamos esto más interesante. Quien quede en último lugar en el total de las 8 pruebas será juzgado como sin potencial y será expulsado inmediatamente. El pánico se apoderó de la clase. La diversión se evaporó, reemplazada por una tensión helada. La expulsión en el primer día era impensable. Izuku, sin embargo, sintió una extraña calma. Esto no era un juego. Era una prueba. Y él había pasado toda su vida superando pruebas. Esto era solo una más. Prueba 1. Carrera de 50 metros. Izuku fue emparejado con Ida. Mientras se colocaba en la línea de salida, cerró los ojos. Necesitaba adrenalina. Se imaginó en la cima de la rampa de mega descenso de los X-Games, el viento aullando, una caída de 50 metros por debajo. El recuerdo, el miedo y la emoción de ese momento, hicieron que su corazón se acelerara. Biolink. Adrenalinx al 15%. Patines de impulso activados. Cuando sonó la pistola de salida, Ida se impulsó con los motores de sus pantorrillas. Pero Izuku fue más rápido. Las ruedas motorizadas surgieron de sus suelas, impulsándolo hacia adelante en un borrón. Cruzó la línea de meta en 3,04 segundos. Y Ida, que llegó justo después, lo miró con asombro. Prueba 2. Fuerza de agarre. Izuku se concentró.
Esta vez, recordó la sensación de sus manos resbalando del manillar de su bicicleta durante una carrera bajo la lluvia. La oleada de pánico de casi perder el control. Biolink. Adrenalinx al 25%. Refuerzo muscular de nanomáquinas. Antebrazo. Apretó el dinamómetro. El dispositivo crujió bajo la presión mientras las nanomáquinas reforzaban sus músculos y tendones. La pantalla digital se disparó, deteniéndose en 280 kilogramos. El chico musculoso con múltiples brazos, Meso Shoji, lo miró impresionado. Prueba 3. Salto de longitud. Izuku se paró al borde del foso de arena. Recordó la sensación de saltar un desfiladero de 20 metros en su monopatín. El momento de ingravidez, el terror y la euforia. Biolink. Adrenalinx al 40%. Botas de salto activadas. Se agachó y saltó. Una explosión de energía verde de las suelas de sus zapatillas lo lanzó por el aire. Navegó sin esfuerzo por todo el foso de arena, aterrizando suavemente en el otro lado. Aoyama, con su láser de ombligo, lo miró con una mezcla de celos y asombro. Prueba tras prueba, Izuku sobresalía. En la prueba de pasos laterales, activó sus patines a bajo nivel para moverse con una agilidad sobrehumana. En la carrera de resistencia, mantuvo sus adrenalinx a un nivel bajo y constante, permitiéndole correr indefinidamente sin cansarse. Su rendimiento no era explosivo y llamativo como el de Bakugo o Todoroki, sino eficiente, controlado y consistentemente por encima del resto. Aizawa lo observaba todo, su expresión impasible ocultaba una creciente curiosidad. Había leído el expediente del chico Kirkles, pero con un sistema de apoyo experimental llamado Adrenalinx. Había visto la grabación del examen de admisión, la destrucción del 0 puntos. Esto no era solo un equipo de apoyo. Esto era algo más. El chico no solo usaba herramientas, controlaba un poder que fluía de él. Y lo hacía con una calma y una lógica que desmentían la magnitud de su fuerza. Finalmente, llegó la última prueba, el lanzamiento de pelota. Uraraka subió y, con un toque, hizo que la pelota fuera infinitamente ligera. Su puntuación fue un símbolo de infinito, dejando a todos boquiabiertos. Ahora era el turno de Izuku. Mientras caminaba hacia el círculo, sintió todas las miradas sobre él. Especialmente las de Aizawa. Sabía lo que el héroe estaba pensando. ¿Cómo podía un chico sin don superar a los que sí lo tenían? Izuku tomó la pelota. Cerró los ojos. No necesitaba un recuerdo esta vez. Necesitaba la sensación. La sensación de caer del cielo, el 0 puntos debajo de él. El momento en que todo su ser se encendió, cuando gritó su nuevo nombre al mundo. Biolink. Adrenalinx, 50%, 60%, 70%. Un aura verde esmeralda comenzó a arremolinarse a su alrededor, levantando polvo del suelo. Su pelo se erizó con la energía estática. Aizawa entrecerró los ojos. Ahí está. Ese poder. Sus ojos se iluminaron en rojo, su pelo se levantó mientras activaba su don, Erasure. Esperaba que la energía verde se apagara, que el chico tropezara, impotente. Pero no pasó nada. El aura de Izuku siguió ardiendo, incluso más intensamente. ¿Qué? Aizawa estaba atónito. Estoy borrando su don. Pero no se detiene. Podría ser. Entonces lo comprendió. Las nanomáquinas, la adrenalina, no era un factor Kirk. Era biotecnología. No había nada que borrar. Izuku sintió el intento de Aizawa. Sintió la presión de la mirada del héroe, una fuerza invisible que intentaba apagar su poder. Pero no podía. Porque este poder no era algo que se le había dado al nacer. Era algo que se había fusionado con su propia alma, alimentado por el latido de su corazón y el acero en sus venas. En ese momento, Izuku supo que tenía que hacer una declaración. Este no era un simple lanzamiento. Era su debut. Abrió los ojos, ahora brillando con una luz verde esmeralda. Echó el brazo hacia atrás, las nanomáquinas cubriéndolo con un guantelete de acero negro y verde. Estéril. Gritó, su voz resonando en el campo. Lanzó la pelota. Hubo un estallido sónico, un crack, que hizo que todos se estremecieran. La pelota desapareció, no navegando, sino disparada como una bala de cañón. Rompió la barrera del sonido, dejando un cono de vapor a su paso. Siguió subiendo, más y más alto, hasta que se convirtió en una pequeña mota y luego desapareció por completo. Unos segundos después, el dispositivo de Aizawa emitió un pitido. El profesor lo miró, sus ojos se abrieron de par en par por primera vez ese día. Lo giró para que la clase lo viera. 805, 6 metros. Había superado a Bakugo. El silencio se apoderó del campo.
Luego, fue roto por un rugido de pura rabia. Deku. Gritó Bakugo, lanzándose hacia adelante, con explosiones saliendo de sus manos. ¿Cómo demonios hiciste eso? Dime ahora mismo, maldito nerd. Antes de que pudiera dar 2 pasos, fue envuelto por las vendas de la bufanda de Aizawa. Fue levantado del suelo, impotente. ¿Qué es esta cosa? No puedo moverme. Gruñó, forcejeando. Es un arma de captura hecha de aleación de alambre de acero y nanofibras de carbono, dijo Aizawa con voz aburrida, sus ojos ahora brillando intensamente. Y deja de obligarme a usar mi don. Me da sequedad en los ojos. Liberó a un Bakugo humeante y se acercó a Izuku. No estás usando un don. Todo ese poder es el resultado de ese sistema de apoyo tuyo, ¿verdad? Los Adrenalinks. Izuku asintió, su aura se desvaneció mientras se calmaba. Sí, señor. Es alimentado por mi adrenalina. Vio la mirada en los ojos de Aizawa, un respeto a regañadientes. Y usted es el héroe clandestino, era Serea. Su don le permite borrar los dones de otros con solo mirarlos, pero no funciona en los tipos de mutación. O, al parecer, en la biotecnología. Aizawa dejó escapar una pequeña y casi imperceptible sonrisa. Hiciste tu tarea. Bien. Vuelve a la fila. Cuando las pruebas terminaron, Aizawa mostró la clasificación final. En la parte superior, en el primer lugar, estaba el nombre, Izuku Midoriya. Izuku sintió una oleada de orgullo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era la emoción de ganar una medalla. Era la validación. Era la prueba de que pertenecía aquí. Por cierto, dijo Aizawa, apagando el holograma. Lo de la expulsión era una mentira. La clase se quedó helada, y luego estalló en un grito colectivo de que era una artimaña lógica para que dieran lo mejor de sí mismos, dijo con una sonrisa que era a la vez aterradora y divertida. Ahora, recojan sus cosas. La verdadera clase comienza mañana. Mientras los estudiantes se marchaban, aliviados y agotados, Aizawa se quedó atrás. Una figura esquelética salió de detrás de un edificio. No sabía que ese hijo tuyo era tan monstruo, Yaji, dijo Aizawa, su tono carente de su habitual cansancio. Toshinori sonrió, una expresión de puro orgullo paternal en su rostro demacrado. No es un monstruo, Aizawa. Es un héroe. Hizo una pausa, mirando hacia donde Izuku se estaba yendo. Y tienes razón, ya no es el chico que conocí. Es algo más. Tal vez incluso más grande que su padre. En el camino de salida de la escuela, la adrenalina del día finalmente comenzó a desvanecerse, dejando una agradable sensación de logro. Izuku, Izumi y Melissa, que se había reunido con ellos, caminaban juntos, discutiendo los eventos del día. Ver la cara de Bakugo cuando superaste su puntuación no tuvo precio. Se reía Izumi. Tus signos vitales se dispararon durante el lanzamiento, Izu, añadió Melissa, consultando un datapad que parecía haber salido de la nada. Alcanzaste el 75% de Adrenalinks. La tensión en tu sistema fue inmensa, pero los nanoprobes la distribuyeron perfectamente. La eficiencia fue asombrosa. Deku-kun. La alegre voz de Uraraka los hizo girar. Corrió para alcanzarlos, con una sonrisa en el rostro. Felicidades por el primer lugar. Fuiste increíble. Antes de que Izuku pudiera responder, Izumi y Melissa se tensaron. Sus expresiones se volvieron heladas al instante. ¿Cómo lo llamaste? Preguntó Izumi, su tono dulce habitual había desaparecido, reemplazado por un filo protector. Uraraka parpadeó, confundida. Deku-kun. Escuché a ese chico rubio llamarlo así y. Suena como la palabra japonesa para puedes hacerlo, así que pensé que era un apodo de ánimo. Melissa se adelantó, su postura era la de una científica que presenta hechos irrefutables. Tu interpretación es comprensible, pero incorrecta. Deku es una lectura alternativa de los kanji en el nombre de Izuku. Es un término que Bakugo ha usado desde que eran niños para significar inútil o el que no puede hacer nada. Es un insulto diseñado para menospreciarlo. La cara de Uraraka pasó del rosa pálido al blanco fantasma y luego al rojo remordimiento en cuestión de segundos. Se inclinó profundamente, su cabeza casi tocando sus rodillas. Lo siento mucho, Midoriya-kun. No tenía ni idea. Es un apodo horrible. Nunca lo volveré a usar, lo prometo. Izuku, viendo su genuina angustia, levantó las manos. Oye, está bien, Uraraka-san. No lo sabías, dijo amablemente. Aprecio la intención detrás de esto. Hizo una pausa, luego una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero, si quieres llamarme por un apodo, puedes llamarme Estelle.
Uraraka levantó la vista, sus grandes ojos marrones llenos de alivio. Él, repitió, probando la palabra. Me gusta. Es fuerte y heroico. Está bien, Steel-kun. Justo en ese momento, Ida los alcanzó, moviendo los brazos de forma robótica. Los espero, compañeros. Debemos caminar juntos para fomentar la camaradería de la clase. El grupo de 5 continuó su camino hacia la estación de tren, la conversación ahora más ligera. Ida interrogaba a Izuku sobre los parámetros de su equipo, mientras Uraraka le hacía preguntas entusiastas sobre sus días en los deportes extremos. Izuku se encontró relajado, hablando con ella con una facilidad que lo sorprendió. Se reían de una historia que él contaba sobre una caída particularmente vergonzosa de un monopatín. Melissa caminaba un poco apartada, observando. Observaba la forma en que los ojos de Uraraka brillaban cuando miraba a Izuku. La forma en que Izuku se pasaba una mano por el pelo, un gesto nervioso que solo hacía cuando estaba genuinamente interesado o cohibido. Y sintió un nudo familiar en el estómago. Era una sensación fría y desagradable que la ciencia no podía explicar. Los celos. Izumi, siempre perceptiva, se retrasó un paso para caminar junto a Melissa. Se inclinó y susurró, solo para que ella la oyera. Parece que tienes competencia, Mel. Melissa se sonrojó furiosamente, pero no lo negó. Miró a Izuku y Uraraka, que ahora caminaban un poco más cerca el uno del otro, sus hombros casi rozándose. Sí, pensó con una nueva y feroz determinación. Definitivamente tenía competencia. Y no tenía intención de perder. Continuará.